una vez más, este tema de la evaluación del riesgo. En el anterior módulo que hemos hablado sobre la evaluación de riesgo, hemos visto una serie de matrices que se parecían a esta. Acá yo les pongo una que digamos va a ser un tipo de matriz de, de probabilidades y consecuencias de cómo uno puede evaluar el trabajo antes de hacer su cotidianidad de trabajo. A saber, en esta columna lo que tenemos es las probabilidades de cómo puede suceder un accidente desde lo bajo hasta una probabilidad alta. Y a este otro lado, en la parte horizontal, tenemos las consecuencias de esa probabilidad. Entonces, para hacer un repaso, de lo que se trata es que cada vez que yo voy a enfrentar un trabajo, ya sea por orden de trabajo hacia afuera de la empresa, en otra área, en la área de productiva, una maquinaria, o inclusive dentro del taller, lo que yo necesito encontrar en mi evaluación es mínima, mínimamente estar en esta línea moderada o baja o tolerable, ¿sí? Porque en esta proporción, yo lo que voy a encontrar en un extremo es que tenga una probabilidad de un accidente baja y una consecuencia baja de ese mismo puesto laboral. Por tanto, mi resultado ha de ser que yo tengo una condición tolerable para trabajar. O puede ser bajo, o puede ser bajo, o puede ser moderado, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo tengo niveles. Para cualquier tipo de trabajo, todo el tiempo tengo que hacer esto. Lo peor que podría pasar en este tipo de análisis, para que refresquemos un poco la memoria, es que yo tenga una probabilidad en ese puesto laboral alta, ¿sí? Y tenga una consecuencia alta también de ese tipo de trabajo. Por tanto, en esta situación, yo no estaría en condiciones de hacer ese trabajo, ¿sí? Vuelvo a, la, esta matriz con el ejemplo que nosotros tenemos que hacer todo el día, todo el tiempo y todos los días, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de nuestros entornos laborales, ¿sí? Porque se trata también un poco de entender en qué condiciones estamos trabajando hoy en día con presencia de virus pandémico en nuestros entornos sociales, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces, el momento en el que este análisis se ha aplicado a la presencia de COVID en el personal o en el entorno laboral de nuestras empresas y esta reporte una de estas condiciones, una probabilidad de que se enfermen de COVID con consecuencias altas, simplemente paramos de trabajar y ya cuarentena rígida, ¿no es cierto? Entonces, ese es un parámetro. Los médicos tienen otros parámetros de medición para establecer más o menos las mismas proporciones sobre las cuales las alcaldías y las gobernaciones toman decisiones, como en el caso de Cochabamba, por ejemplo, que dice vamos a estar cuarentena rígida. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿sí? Porque otra vez, la probabilidad en esos sectores se está incrementando. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no se cuidan, la gente no sale porque sí. Hoy mismo las noticias, ¿no es cierto? Apedreamientos, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de esas actitudes y de ese descuido? Ambos hacen pues intolerante la condición, por tanto, todos a cuarentena drástica, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, ayuda a entender cómo
esos sectores deberían entrar. Ahora, lo otro, hay sectores en el país donde la gente se cuida y disminuye la probabilidad de los peligros. ¿Cómo lo hace? Se cuida, usa barbijo en la calle, se separa, se distancia. Los choferes no permiten que ingresen más pasajeros de aquel que está legalmente permitido. Los micros que antes iban como sardinas de pescado, hoy en día van bien distanciados, ¿no es cierto? Entonces los mismos choferes no permiten que vaya parados en esos lugares. Entonces, en esos sectores las probabilidades se están o controlando o disminuyendo. Entonces, eso sería en algunos casos de modo general en forma media, ¿no es cierto? Y las consecuencias por ese tipo de actitud o por la forma de contagio en esas condiciones también podrían ser medias, ¿no es cierto? Por tanto, el resultado de estas dos, ¿qué nos va a decir? Que es moderado. Es decir, no estamos mal, pero tampoco estamos brillantes, estamos luchándola. Esa es la condición moderada, ¿sí? Que va a depender todo el tiempo de esas dos cosas. ¿Podemos bajarla más? Sí. ¿Qué falta para eso? Más disciplina, más control, más rigurosidad en los consecuencias, en las cosas que tenemos que hacer en casa, en el trabajo, en el trayecto, ¿no es cierto? Entonces, de estas cosas son importantes. Si aplicamos con ese criterio, entonces los riesgos que hay por efecto del trabajo cotidiano en los entornos laborales, lo que vamos a tener en cuenta es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. A los resultados vamos a llegar igual. Tenemos por decir que un trabajo cambia rodamientos. Analizamos, pues, cambiar rodamientos en esa máquina, en esa condición, de la forma de cómo está. ¿Qué probabilidades tengo yo de sufrir un accidente? ¿Media, baja, alta? Lo evalúo. Y para eso necesito conocer el trabajo y tener cierta experiencia en eso. Porque puede haber un personal nuevo, él no va a decidir, ¿sí? Él decidirá en la medida en que tome experiencia en el trabajo. El que va a decidir es la persona que está más tiempo trabajando ahí, o finalmente el supervisor, que también debe tener una condición de experiencia mayor que todos. Entonces, ese va a decidir, ¿no ven? ¿Y cuál es la consecuencia si al cambiar un rodamiento se cae una pieza, digamos, le cae el rodamiento al pie? Si es un rodamiento de este tamañito chiquitito, entonces, bueno, pues nada, ¿no es cierto? Ahora, si es un rodamiento de este tamaño, probablemente la elasticidad puede ser baja todavía, ¿no? Pero si es un rodamiento así de grande, pues entonces las probabilidades se van incrementando cada vez más en razón de que una caída de ese rodamiento, porque como hay grasa todo el tiempo, puede afectarte, puede tener. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? Si es ese tamañote, pues la consecuencia de media para arriba, ¿no es cierto? Porque te puede quebrar un hueso o los huesos del pie, por ejemplo, si no tienes tus botas en buenas condiciones. Entonces, entra un juego de varias cosas para hacer este análisis. Pero este análisis es importante que lo hagamos todo el tiempo. Yo siempre les aconsejo, y a ustedes también, que esta matriz, por ejemplo, ustedes lo puedan imprimir o mandar a imprimir, no sé, y lo hagan al estilo del tamañito de una tarjetita o de un carnet, pues, ¿sí? Y eso distribuyan a todos los trabajadores, atrás pónganle el logo de la empresa, una explicación muy sencillita en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que en el contexto de la seguridad industrial, de la seguridad, del trabajo, etcétera, las personas tengan una herramientita así como cuando están con su billetera, digamos, aquí, entonces, uno, además de sacar una cosita así, esté aquí ya identificado esa matriz y uno fácilmente pueda hacer en todo momento la evaluación de riesgo, ¿ya? La otra posibilidad, ideas, ¿no es cierto?, de por qué es importante. Todos hoy en día estamos obligados, los que trabajamos, a salir con una credencial. ¿Qué se hace? En un lado puede ir toda la inscripción de la credencial del lugar donde trabajamos, ¿no es cierto? Y al otro lado podemos poner esta.
¿sí? Una impresión de esta matriz para que todo el tiempo esta persona haga evaluación, 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 evaluación y aprenda a cuidarse y aprenda a cuidar a los demás y eso pueda contagiar a todo el resto y eso ayudaríamos bastante. Ideas, ideas, ¿sí? Ustedes verán qué es bueno, qué es malo, son ideas. Entonces, hasta acá la parte introductoria del módulo como les decía, de la seguridad, aspectos legales de la seguridad, ¿sí? De la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Vámonos entonces.